Vivimos en una era donde hablar se ha vuelto automático, donde cada pensamiento se publica, cada plan se anuncia y cada paso se comparte como si el mundo necesitara saberlo todo. Pero hay algo que pocos entienden. No todo lo que dices te acerca a tu meta. Muchas veces te aleja. Si estás acostumbrado a contar todo sobre tu vida, tus sueños y tus movimientos, este mensaje no es cómodo, pero es necesario. No todos celebran tus avances. Aunque suene duro, es una realidad que muchas personas prefieren ignorar. Cuando empiezas a avanzar, cuando decides cambiar, cuando rompes hábitos que antes te mantenían estancado, no todos a tu alrededor sienten alegría por ti. Algunos se incomodan, otros se comparan y unos cuantos incluso esperan en silencio que falles. No porque necesariamente sean malas personas, sino porque tu progreso confronta su propia falta de acción. Les recuerda lo que podrían estar haciendo y no están haciendo. Cuando hablas demasiado de tus logros, de tus planes o de tus avances, estás poniendo sobre la mesa algo que muchos no saben cómo manejar. Hay personas que sonríen contigo, pero internamente sienten presión, envidia o inseguridad. Y esas emociones, si no son bien gestionadas, se transforman en críticas, burlas disfrazadas de consejos o comentarios que parecen pequeños, pero que poco a poco desgastan tu motivación. También están aquellos que simplemente no entienden tu camino. Para ellos, lo que haces no tiene sentido. Y cuando no entienden, juzgan. Y cuando juzgan, muchas veces intentan detenerte, no con mala intención, sino porque creen que te están protegiendo. Pero esa protección puede convertirse en una cadena que te impide avanzar. Hablar de más también abre la puerta a expectativas externas. En el momento en que compartes tus metas, otros comienzan a observarte, a medir tu progreso, a cuestionar tus resultados, y eso agrega una presión innecesaria. Ya no trabajas solo por ti, sino también por lo que otros esperan ver. Y cuando las cosas no salen como dijiste, aparecen las dudas, las críticas y los silencios incómodos. Hay algo más profundo aún. No todas las personas tienen la capacidad emocional para alegrarse genuinamente por otros. Y eso no es tu responsabilidad, pero sí es tu responsabilidad proteger tu proceso. No necesitas la aprobación de todos. No necesitas que todos entiendan lo que estás construyendo. A veces, el crecimiento más sólido ocurre en silencio, lejos de las miradas, lejos de los comentarios, lejos del ruido. Por eso, cuando avances, sé prudente. No se trata de ocultarte por miedo, sino de moverte con inteligencia. Comparte con quienes han demostrado lealtad, con quienes han estado contigo en momentos difíciles, con quienes celebran incluso tus pequeños pasos. Aprende a diferenciar entre compañía y audiencia, porque no todos celebran tus avances, y está bien, no todos tienen que hacerlo, pero tú sí debes respetar tu propio proceso lo suficiente como para no exponerlo innecesariamente. Exponerte demasiado te vuelve vulnerable. Cada vez que compartes detalles íntimos de tu vida, estás entregando piezas de tu historia a personas que no siempre saben cómo tratarlas. Y una vez que algo sale de ti, ya no puedes controlarlo. Las palabras viajan, se transforman, se interpretan de formas que tú nunca imaginaste. Cuando hablas en exceso de tus problemas, de tus emociones o de tus planes, te colocas en una posición donde otros pueden influir más de lo que deberían. No todos tienen buenas intenciones y no todos saben guardar silencio. Hay quienes escuchan para entender, pero también hay quienes escuchan para usar esa información más adelante. La vulnerabilidad no es debilidad, pero mal gestionada puede convertirse en un riesgo. Abrirte con las personas equivocadas puede exponerte a críticas innecesarias, a juicios que no aportan nada y a opiniones que terminan confundiendo más que ayudando. No todo el mundo merece acceso a tu mundo interno. Además, cuando compartes demasiado, pierdes control sobre tu narrativa. Otros comienzan a construir versiones de tu historia basadas en fragmentos, y esas versiones pueden no reflejar quién eres realmente, pero aún así circulan, se repiten y en algunos casos regresan a ti distorsionadas. También existe el desgaste emocional. Cada vez que cuentas lo mismo, revives emociones. Si son negativas, te mantienes atrapado en ellas. Si son positivas, pierden fuerza con el tiempo. Lo que debería impulsarte termina diluyéndose en conversaciones repetidas.
Exponerte demasiado también te hace dependiente de la validación externa. Empiezas a esperar reacciones, aprobación, apoyo, y cuando no llega como esperabas, aparece la frustración. Poco a poco, tu estabilidad emocional comienza a depender de lo que otros dicen o no dicen. Hay otro punto importante. La gente recuerda y no siempre recuerda lo que quisieras. Aquello que compartiste en un momento de confianza puede ser mencionado en otro contexto, frente a otras personas, sin el mismo cuidado. Y en ese momento ya no puedes retroceder. Ser reservado no significa ser frío o distante, significa entender que tu vida tiene valor y que no todo debe ser expuesto. Significa elegir con cuidado qué compartes, cuándo lo haces y con quién. Significa proteger tu paz, tu enfoque y tu identidad, porque cuando te expones sin medida, te vuelves accesible para opiniones, juicios y energías que no siempre suman. Y aprender a filtrar eso no es debilidad, es inteligencia. La energía se gasta hablando, no actuando. Cada vez que hablas de lo que quieres hacer, de tus planes, de tus ideas, estás liberando una parte de la energía que deberías estar utilizando para ejecutarlos. El cerebro no distingue completamente entre hablar de un logro y alcanzarlo realmente. Por eso, cuando explicas con entusiasmo todo lo que vas a hacer, sientes una especie de satisfacción momentánea, como si ya hubieras avanzado, cuando en realidad no has dado el primer paso. Esa sensación engañosa se convierte en un obstáculo silencioso. Empiezas a creer que estás progresando porque ya lo dijiste, porque ya lo compartiste, porque otros ya lo escucharon. Pero el progreso real no está en las palabras, está en las acciones repetidas, en la disciplina diaria, en hacer lo que dijiste que harías incluso cuando nadie está mirando. Hablar demasiado también fragmenta tu enfoque. Cada conversación abre nuevas opiniones, nuevas sugerencias, nuevas dudas, y lo que al inicio era una idea clara, termina rodeada de ruido. Empiezas a cuestionarte, a ajustar demasiado, a pensar en lo que otros dijeron en lugar de avanzar con determinación. El exceso de palabras crea distracción y la distracción roba energía. Además, cada vez que explicas tus planes, inviertes tiempo, tiempo que podrías estar usando para construir, para aprender, para mejorar. Y aunque parezca poco, esas pequeñas conversaciones se acumulan, minutos que se convierten en horas, horas que se convierten en días. Y al final, lo que queda no son resultados, sino explicaciones. Hay otro aspecto más profundo. Cuando hablas mucho, también te comprometes públicamente y ese compromiso puede jugar en tu contra. En lugar de motivarte, puede generar ansiedad. Empiezas a sentir que tienes que cumplir no solo por ti, sino por lo que ya dijiste. Y cuando sientes presión, la mente se bloquea, el cuerpo se resiste y lo que debía fluir se vuelve pesado. La energía es limitada. Cada día tienes una cantidad específica de enfoque, de motivación, de claridad. Si la gastas explicando lo que vas a hacer, te queda menos para hacerlo. Por eso, las personas que logran avanzar de verdad suelen ser más silenciosas. No porque no tengan ideas, sino porque entienden el valor de reservar su energía para lo que realmente importa. También hay una diferencia entre hablar para organizar pensamientos y hablar para impresionar. Lo primero construye, lo segundo desgasta. Cuando hablas buscando validación, aprobación o reconocimiento, estás entregando tu energía a factores externos y eso debilita tu capacidad de actuar de forma independiente. El silencio, en cambio, conserva, te permite concentrarte, te permite observar, te permite corregir sin presión externa. Cuando no estás constantemente explicando lo que haces, tienes más espacio mental para ejecutarlo mejor. Tus acciones se vuelven más precisas, más consistentes, más efectivas. La energía no se multiplica hablando, se multiplica haciendo. Cada pequeño paso completado genera más impulso que 1000 palabras bien dichas. Cada acción refuerza tu disciplina, mientras que cada explicación solo alimenta una ilusión de progreso. Hay sueños que mueren cuando se anuncian, no porque estén destinados a fallar, sino porque al ser expuestos demasiado pronto, pierden la protección que necesitan en su etapa inicial. Un sueño es frágil al comienzo, necesita silencio, enfoque y trabajo constante
constante para fortalecerse. Pero cuando lo anuncias antes de tiempo, lo expones a opiniones, dudas y energías que pueden debilitarlo. Cuando compartes un sueño, las personas reaccionan desde su propia realidad. Algunos te dirán que es difícil, otros que es imposible, otros que tengas cuidado. Y aunque lo hagan con buena intención, esas palabras se quedan en tu mente. Empiezan a sembrar dudas que antes no existían, y lo que era una idea clara comienza a tambalearse. También están los que no creen en ti, los que escuchan tu sueño y lo comparan con tus resultados actuales, y como no ven coherencia entre ambos, lo descartan. Ese juicio, aunque no lo aceptes conscientemente, puede afectar tu confianza. Poco a poco, empiezas a reducir tu visión para hacerla más realista, más aceptable para los demás. Hay otro factor. Cuando anuncias un sueño, recibes una reacción inmediata. Puede ser admiración, sorpresa o apoyo. Y esa reacción genera una satisfacción emocional, pero esa satisfacción puede sustituir el esfuerzo necesario para lograrlo. Te sientes bien por haberlo dicho, y esa sensación reduce la urgencia de trabajar por ello. Además, al compartirlo, pierdes privacidad en tu proceso. Otros comienzan a preguntar, a esperar avances, a medir resultados, y si no avanzas al ritmo que esperaban, aparece la presión, y esa presión puede hacer que abandones o que cambies tu camino solo para cumplir con expectativas externas. Un sueño necesita crecer en silencio, necesita espacio para equivocarse, para ajustarse, para evolucionar. Cuando lo mantienes protegido, puedes trabajar sin interferencias, sin juicios, sin ruido. Puedes fallar sin sentirte observado. Puedes aprender sin sentirte evaluado. También hay sueños que cambian, y cuando los anuncias demasiado pronto, sientes que ya no puedes modificarlos sin parecer inconsistente. Entonces te aferras a algo que ya no tiene sentido para ti solo porque otros lo conocen. Y eso te aleja de lo que realmente quieres. El problema no es compartir, es hacerlo antes de tiempo, antes de que el sueño tenga estructura, antes de que tengas disciplina, antes de que exista evidencia en tu vida de que estás comprometido con él. Porque en esa etapa lo que necesitas no es opinión, es acción. Un sueño hablado es solo una idea. Un sueño trabajado en silencio se convierte en realidad. No todos merecen conocer tu proceso. Hay etapas de tu vida que no están diseñadas para ser compartidas con todo el mundo. El proceso es una fase íntima, llena de errores, ajustes, dudas y aprendizajes. Es donde te estás construyendo, donde estás cambiando hábitos, donde estás enfrentando tus propias limitaciones. Y no todas las personas tienen la madurez, la empatía o la intención correcta para presenciar eso. Cuando compartes tu proceso con las personas equivocadas, te expones a opiniones que no aportan valor, comentarios que minimizan tu esfuerzo, que cuestionan tus decisiones o que simplemente no entienden lo que estás intentando hacer. Y aunque intentes ignorarlos, esas palabras se acumulan, se convierten en ruido mental que interfiere con tu claridad. También están quienes interpretan tu proceso como debilidad, ven tus errores y piensan que no eres capaz, ven tus dudas y creen que no estás preparado. Pero lo que no entienden es que todo crecimiento real incluye fallas, incluye momentos de incertidumbre. El problema no es que tú estés en proceso, el problema es que ellos no saben reconocerlo. Compartir demasiado también puede abrir la puerta a comparaciones innecesarias. Personas que empiezan a medir tu progreso con el de otros, que te dicen que vas lento, que podrías hacerlo mejor, que alguien más ya logró lo que tú estás intentando. Y esas comparaciones no construyen, solo generan presión y desvían tu enfoque. El proceso requiere concentración, requiere que te equivoques sin miedo, que pruebes diferentes caminos, que cambies de estrategia si es necesario. Pero cuando sientes que estás siendo observado constantemente, pierdes esa libertad. Empiezas a actuar para evitar críticas en lugar de actuar para mejorar.
Hay algo más delicado. No todos quieren verte crecer. Algunos prefieren la versión de ti que les resulta cómoda, la que no cambia, la que no los desafía. Y cuando empiezas a transformarte, se incomodan. Y esa incomodidad se traduce en resistencia, en comentarios sutiles, en actitudes que buscan mantenerte en tu versión anterior. Por eso, elegir con quién compartes tu proceso no es un acto de egoísmo, es un acto de protección. No necesitas una audiencia para crecer, necesitas enfoque, disciplina y un entorno que no interfiera negativamente. A veces, ese entorno es el silencio. También es importante entender que el proceso no siempre es lineal. Hay días buenos y días difíciles. Hay avances y retrocesos. Y si compartes cada uno de esos momentos, corres el riesgo de construir una imagen inestable ante los demás. Pero más importante aún, puedes empezar a verte a ti mismo de esa forma, como alguien inconsistente, cuando en realidad solo estás atravesando una fase natural de crecimiento. No todos merecen conocer tus luchas internas, tus estrategias, tus intentos fallidos. Esos son elementos que forman parte de tu construcción personal. Compartirlos con las personas correctas puede ser útil, pero hacerlo con cualquiera puede ser perjudicial. El proceso es sagrado porque es donde ocurre el cambio real, es donde te enfrentas a lo que eres y decides en qué quieres convertirte. Y ese espacio no necesita exposición, necesita respeto. El exceso de palabras debilita tu enfoque. Cada vez que hablas más de lo necesario, dispersas tu atención. Tu mente empieza a dividirse entre lo que estás haciendo y lo que estás diciendo sobre lo que haces. Y esa división reduce tu capacidad de concentrarte profundamente. El enfoque requiere silencio interno y externo. Requiere que tu mente esté alineada con tus acciones, pero cuando hablas constantemente, introduces interrupciones. Cada conversación es una pausa, cada explicación es un desvío, y aunque parezcan pequeños, esos desvíos afectan tu rendimiento. Hablar en exceso también alimenta la distracción. Empiezas a involucrarte en conversaciones que no tienen relación con tus objetivos. Das opiniones, respondes preguntas, participas en temas que no te aportan nada y sin darte cuenta, tu energía mental se va consumiendo en cosas irrelevantes. Además, cuando expresas todo lo que piensas, pierdes la oportunidad de filtrar. No todo pensamiento merece ser dicho. No toda idea está lista para ser compartida. El filtro es lo que te permite mantener claridad, priorizar lo importante y descartar lo innecesario. Pero cuando hablas sin control, ese filtro desaparece. El exceso de palabras también puede generar confusión interna. Al explicar demasiado, puedes terminar complicando ideas simples. Lo que antes era claro se vuelve difuso. Empiezas a sobreanalizar, a darle vueltas a lo mismo, a perder la esencia de lo que realmente importa. Hay otro efecto menos evidente. Cuando hablas mucho, te acostumbras a reaccionar. Respondes rápido, opinas sin profundidad, participas sin reflexión. Y eso va en contra del enfoque, porque el enfoque requiere pausa, requiere pensamiento, requiere intención. Las personas que mantienen un alto nivel de concentración suelen ser selectivas con sus palabras. No hablan por llenar el espacio, hablan cuando es necesario, cuando aporta, cuando tiene sentido. El resto del tiempo están observando, analizando, ejecutando. También hay una relación directa entre el silencio y la disciplina. Cuando reduces el ruido externo, puedes escuchar mejor lo que necesitas hacer. Puedes identificar tus errores con mayor claridad. Puedes ajustar sin distracciones. Puedes avanzar con más precisión. Hablar demasiado también puede llevarte a compromisos innecesarios. Dices que harás cosas que no son parte de tu objetivo. Aceptas invitaciones. Te involucras en situaciones que consumen tu tiempo. Y cada uno de esos compromisos aleja tu atención de lo que realmente importa. El enfoque no se trata solo de saber qué hacer, sino de eliminar lo que no suma. Y muchas veces, lo que no suma llega a través de conversaciones innecesarias, de palabras que no construyen, de diálogos que solo ocupan espacio. Cuando reduces tus palabras, aumentas tu claridad. Cuando hablas menos, piensas mejor. Cuando piensas mejor, actúas con más precisión. Y esa precisión es la que marca la diferencia entre avanzar y quedarse en el mismo lugar.
El respeto crece con la discreción. En un mundo donde muchos sienten la necesidad constante de mostrarse, de hablar de más, de demostrar lo que hacen, la discreción se convierte en algo poco común y precisamente por eso tiene tanto valor. Las personas que no necesitan anunciar cada paso generan una percepción diferente, no porque sean mejores, sino porque transmiten control, seguridad y madurez. Cuando alguien es discreto, no deja ver todo de inmediato. Hay una pausa, un espacio, una sensación de que hay más detrás de lo visible. Y eso genera respeto, no el respeto basado en el miedo o en la imposición, sino el que nace de la coherencia, de hacer sin necesidad de decir, de avanzar sin buscar validación constante. La discreción también comunica estabilidad emocional. Hablar demasiado muchas veces está relacionado con la necesidad de aprobación, con el deseo de ser visto, reconocido o validado. Pero cuando una persona sabe guardar silencio, demuestra que no depende de la reacción de los demás para sentirse segura. Esa independencia es percibida, incluso si no se explica. Hay algo importante, el respeto no se exige, se construye, y cada palabra innecesaria puede debilitar esa construcción. Cuando explicas todo, cuando justificas cada decisión, cuando intentas convencer constantemente a otros de lo que haces, pierdes fuerza, porque quien está seguro no necesita convencer, actúa. La discreción también protege tu imagen. No porque tengas que aparentar, sino porque reduces el margen de error en la percepción de los demás. Cuanto más hablas, más oportunidades hay de ser malinterpretado. Una palabra fuera de contexto, un comentario en el momento equivocado, una opinión expresada sin pensar. Todo eso puede afectar la forma en que otros te ven. En cambio, cuando hablas con intención, cada palabra tiene peso. No necesitas repetir, no necesitas adornar. Lo que dices es suficiente porque no está saturado de exceso y eso genera atención. Las personas escuchan más a quien no habla constantemente. También hay una relación entre discreción y confianza. Las personas tienden a confiar más en quienes saben guardar información, en quienes no exponen todo, en quienes no convierten cada conversación en un espacio de revelación. La discreción transmite responsabilidad y la responsabilidad genera credibilidad. El respeto también crece cuando tus resultados hablan por ti, cuando no anuncias, cuando no presumes, cuando no necesitas destacar constantemente, pero aún así avanzas. Ese contraste llama la atención, porque mientras otros hablan, tú construyes, y cuando finalmente se ve el resultado, no necesita explicación. Ser discreto no significa desaparecer ni dejar de comunicar, significa elegir cuándo hablar, qué decir y a quién decírselo. Significa entender que no todo necesita ser compartido y que el silencio bien utilizado es una herramienta poderosa. También implica disciplina, porque en muchos momentos tendrás la tentación de hablar, de contar, de explicar. Y resistir esa tentación requiere control, pero ese control es el que fortalece tu carácter, es el que te permite moverte con intención en lugar de reaccionar por impulso. El respeto no llega por lo que dices que harás, llega por lo que haces sin decir. Y la discreción es el espacio donde esas acciones toman forma sin interferencias externas. El éxito hace más ruido cuando llega en silencio, cuando trabajas sin anunciar, cuando avanzas sin mostrar cada paso, cuando construyes sin buscar atención constante. El resultado final tiene un impacto diferente. No es solo lo que logras, es cómo lo logras. Y ese cómo define la percepción de tu camino. Cuando todo el proceso ha sido silencioso, el resultado aparece como algo sólido, inesperado para muchos. No porque haya surgido de la nada, sino porque no fue expuesto en cada etapa. Y ese contraste genera impacto. La gente no solo ve el resultado, siente la diferencia entre hablar y hacer. Hay una fuerza en lo inesperado. Cuando nadie sabe exactamente en qué estás trabajando, no hay expectativas externas que cumplir, no hay presión por demostrar avances constantes, no hay necesidad de justificar retrasos, solo estás tú y tu trabajo. Y eso permite que el proceso sea más auténtico, más enfocado, más real. El éxito silencioso también evita el desgaste prematuro. Muchas personas se agotan antes de llegar a su objetivo porque han hablado demasiado en el camino, han explicado
tanto, han respondido tantas preguntas, han intentado convencer a tantos, que cuando llega el momento de ejecutar ya no tienen la misma energía. En cambio, cuando guardas silencio, toda esa energía se concentra en la acción. No se dispersa en conversaciones, no se diluye en opiniones, se acumula y cuando finalmente se refleja en resultados, ese impacto es más fuerte. También hay una diferencia en la credibilidad. Cuando alguien habla mucho de lo que va a lograr, genera expectativa y si no cumple exactamente como dijo, pierde confianza. Pero cuando alguien no dice nada y simplemente aparece con resultados, la credibilidad aumenta de forma natural. No hay promesas que evaluar, solo hechos que observar. El éxito silencioso también te permite moverte sin interferencias. Nadie intenta detenerte porque nadie sabe exactamente lo que estás haciendo. Nadie opina porque no hay suficiente información para opinar y eso te da libertad. Libertad para equivocarte, para ajustar, para cambiar de dirección sin presión externa. Hay algo más. Cuando no anuncias, tampoco necesitas defender. No entras en discusiones, no explicas decisiones, no justificas cambios. Simplemente actúas. Y esa simplicidad reduce el estrés, reduce el conflicto, reduce el desgaste mental. El ruido del éxito no viene de las palabras, viene del contraste, del antes silencioso y el después visible, de la diferencia entre lo que se esperaba y lo que realmente ocurrió. Y ese contraste solo existe cuando hay discreción en el proceso. Además, el éxito que llega en silencio suele ser más estable, porque no fue construido para impresionar, fue construido para sostenerse. No depende de la opinión de otros, no necesita validación constante, se mantiene por su propia estructura. Cuando todo el mundo habla, el silencio se vuelve una ventaja. Cuando todos anuncian, el que construye en silencio avanza sin competencia visible. Y cuando finalmente se muestra el resultado, no necesita presentación. El éxito no necesita ser anunciado cuando está respaldado por acciones y cuando esas acciones han sido constantes, disciplinadas y silenciosas, el resultado tiene una fuerza que las palabras nunca pueden igualar. A lo largo de estas razones, hay un patrón claro. Hablar sin control tiene un costo. No todos celebran tus avances, no todos merecen conocer tu proceso y no toda exposición es buena. Cada palabra innecesaria puede robarte energía, debilitar tu enfoque, abrir puertas a opiniones que no suman y poner en riesgo lo que aún estás construyendo. Los sueños necesitan silencio para crecer, el enfoque necesita espacio para fortalecerse y el respeto se construye más con lo que haces que con lo que dices. Cuando reduces el ruido, ganas claridad. Cuando dejas de explicar tanto, empiezas a avanzar más. Y cuando eliges la discreción, proteges algo que muchos pierden, tu dirección. Habla menos, muévete en silencio y deja que tu vida haga el ruido que tus palabras no pudieron.